si uno sigue, digamos, inmerso en esa representacionismo, claro, si uno sigue inmerso dentro de esa concepción de concebir, valga la redundancia, qué son los sentidos los que ayudan a diferenciar entre sujeto y objeto y ese tipo de cosas, no se va a dar una real transformación. Es que todos los elementos van interrelacionados, eso era lo que yo decía al inicio, todos esos elementos están interrelacionados. Una cosa, digamos, una experiencia práctica, yo acabo de diseñar una maestría, entonces diseñé la maestría y propuse que el primer módulo de la maestría sea yo. ¿Quién soy yo? Mi cultura raizal, mi territorio, cómo ha influido mi condición de género en mi desarrollo y pueden ser que esas no sean las mejores preguntas, esas fueron las que se me ocurrieron, pero cómo ha influido también mi condición socioeconómica en mi desarrollo. Entonces estamos tratando de que el primer módulo sea yo me ubico aquí en este contexto bien clarito y bien concreto, y desde aquí entonces yo empiezo a producir, a estudiar epistemología, a ver otras informaciones, y desde ahí empiezo yo a reaccionar. Un autorreconocimiento primero. Pues yo no sé si se le puede llamar autorreconocimiento, no sé, y además un autoconocimiento yo creo, porque reconocimiento es porque ya nos conocemos y yo creo que nos falta para conocernos, pero eso es como un ejemplo práctico, porque esas son las cosas que sí uno puede hacer en la academia, ir metiendo ese tipo de cosas que puedan ir llevándonos poco a poco a este cambio de mirada. Ahí cabe bien pues ese campo perfecto por hablar de educar para la incertidumbre. Sí. Porque efectivamente se parte de la necesidad de cuestionar las certezas, de navegar sobre las certezas para, a partir de las incertidumbres, y poder preguntarse, la pedagogía de la pregunta de Freire, es eso, generar permanentemente desde donde podemos hacer cambios, pero desde lo que conozco. Tengo que conocer para poder entender y poder cuestionarlo. Si no lo conozco, pues sigo sencillamente como en la réplica de lo mismo. Entonces, desde ese punto nosotros vamos a hablar de los puntos que los cuales creo que estamos muy conectados con todos. Sí, básicamente esa toma de conciencia de las cosas por medio de la pregunta, que permite gatillar estos procesos de reconocimiento y de construcción para la recuperación de la propia identidad. Podríamos pensarlo en esos términos. Un gatillador que nos parece importante, que permite que haya esa emergencia de aprendizajes como vinculante, son las interrelaciones. Todo el tema de interrelacionalidad, que se puede dar de diversas maneras, una muy importante y reconocible, y que a nivel de nuestro grupo, de nuestro rizoma, hemos intentado es desde la red de conversaciones. Entonces, ese ejercicio de conversar los temas y de poner qué estoy pensando yo, incluso de comenzar a grabarnos qué es lo que estamos diciendo para tratar de reconocernos y de cómo estamos apropiando esos procesos, me parece que va generando nuevos elementos. El organismo como un organismo vivo aprendiente, entonces hablamos de la experiencia vivida significativa que pueda resignificar, o sea, que sea significativa y que la vez en permanente resignificación, porque es importante desmitificar, digamos que desmitificar lo que hablábamos, las certezas, para poder generar otras miradas. Entonces, como definitivamente decíamos, se aprende desde la experiencia, es la forma cuando se siente, hablábamos notamos el sentir, el gozar, cuando encontramos en ese espacio algo que nos interesa y nos genera interés y motivación, genera automáticamente que lo que yo estoy recibiendo o lo que yo estoy en esa red conversacional pueda ser llevado a prácticas, a experiencias vividas, a prácticas transformadoras.
a estas, las del dinamicismo. Bueno, el otro elemento interesantísimo, gatillador, que hablábamos ahí es esa capacidad de flexibilización y de adaptación frente a discursos muy lineales, y aquí es así se consta, decíamos en uno de nuestros encuentros, las cosas son así, es decir, hombre, cómo nos adaptamos frente a las circunstancias y cómo desde allí, en una actitud de flexibilidad, podemos generar espacios de aprendizaje significativo en estos términos de este doctorado, ¿no? O sea, una resignificación de aprendientes dentro de sus espacios, dentro de sus nichos vitales, que a su vez nos afectan, pero que a la vez afectan el nicho. Es un poco como el otro gatillador así muy genérico que encontramos. Y estaba, digamos que relacionado, hablábamos mucho cuando hicimos el lenguaje, se hacía referencia a que los sistemas autoorganizativos, en la dinámica, que son sistemas dinámicos, son los que permiten que se abran diversas posibilidades en la solución de situaciones y problemas que es un importante, uno de los puntos que colocan dentro de la incertidumbre, de educar por la incertidumbre, y es la solución de problemas, pero no son los problemas que creo, digamos que fuera de contexto, sino son esas situaciones cotidianas en las que desde que tú, por ser no más por estar viviendo, requiera todo el tiempo que tú estés tomando posibilidades, decisiones, alternativas, y que tu conocimiento también lo pones ahí, porque decíamos, usted viene caminando y se le presenta en algún momento algo inesperado y que no es predecible, que es impredecible la forma en que se va a tomar, que depende de muchos factores que llegan y que van a estar determinados también por el contexto, por la vivencia, por la experiencia, por el conocimiento, lo que yo vaya a hacer y las diferentes posibilidades por donde vaya a abordar. Sí, discutimos mucho sobre, una discusión de grupo interesante sobre la previsibilidad y la predictibilidad y las posiciones encontradas. Entonces, y se dieron los dos, comento lo que pasaba ahí, ¿no? O sea, sí hay posibilidades de predicción y bueno, y la contraparte no es tan evidente esa predictibilidad, es más la adaptabilidad frente. Entonces fue un tema interesante, y al final el tema es, no tenemos la verdad, ¿no? ni de pronto la razón de las cosas. Se dio eso ahí. En una red. Nicolás. En una red. Esa fue una de las redes ahí. Esa es una de las bifurcaciones que se generan. Muy bien. ¿Cuántos grupos faltan de compartir? Creo que ya. Ya acabamos. Entonces, Sí, exacto. Dentro de esto me parece súper clave todas las experiencias que podemos iniciar desde los lenguajes, pero también los lenguajes, como diría yo, simbólicos, que son el arte, la danza, la música, todas las emergencias, todo eso queda, pero también desde el asombro y desde la curiosidad. Los niños nos dicen todo el tiempo desde ahí muchas cosas, y desde ahí se construyen unas rutas muy interesantes para esta construcción. Lo otro en eso de hablar del cuerpo y de la integración de cuerpo, mente, emoción, me parece también vital. Creo que en este sentido se están reconstruyendo ahorita muchas propuestas, pero que invitan a buscar ese interior de uno, no solo desde lo de esto, sino también hacia ese ser interno, que desde ahí puede propiciar muchas cosas que no sabemos. El caso de una enfermedad, por ejemplo, cómo marca, rompe y abre caminos, pero también puede construir, reconstruir muchas cosas. Entonces es muy interesante porque cuando uno pretende predecir, además con todas las cosas que vemos y que no vemos, porque hay muchísimas cosas que nuestro cerebro no capta de todas maneras. Entonces ese es uno de los problemas de predecir, y ese es uno de los problemas de nuestras planificaciones, por eso nunca nos funciona.
porque son absolutamente lineales y previendo todo lo que puede pasar. Entonces, pero uno no puede prever todo lo que puede pasar, pero lo que sí tiene es una capacidad adaptativa. Y digamos, la incertidumbre genera muchísima creatividad, porque es realmente encontrar las soluciones a las cosas como se van encontrando. Entonces, eso es muy interesante. Las relaciones, yo creo que desde la incertidumbre, las relaciones efectivamente gatillan situaciones de aprendizaje. Las relaciones sin predeterminación en las relaciones, sin estereotipos y sin predeterminación, porque en cada relación hay elementos diferentes. De hecho, si ustedes tienen un rizoma y alguna persona se queda sin el rizoma, ya al final del doctorado, yo soy incapaz de llegar y decirles que la acepten, porque esa persona va a cambiar todas las relaciones de todo el grupo. Entonces, eso es una cosa importantísima en términos del aprendizaje, digamos. Y la otra cosa linda en términos del aprendizaje es la creación de condiciones de aprendizaje. Si yo traigo un diseño basado en prevenir las respuestas que ustedes me van a dar, que son las que yo quiero oír, entonces, bueno, está bien, o sea, yo voy a estar muy cómoda, ¿verdad? Pero es que yo no sé qué es lo que ustedes van a producir. Entonces ahí es donde, digamos, yo discuto mucho con los académicos cuando dicen, bueno, ¿y el contenido? Digo yo, pero si el contenido lo tiene que manejar uno muchísimo mejor en estas condiciones, porque uno no sabe qué vas a decir. Y sobre eso que vas a decir, yo tengo que montarme para continuar profundizando y haciendo mi apoyo conceptual. Yo no empiezo haciendo el apoyo, yo no empiezo explicándoles a ustedes las cosas. Simplemente hay unas cosas que los provocan y ustedes producen esos aprendizajes, pero yo no sé lo que van a producir y me asusta. Lo que pasa es que cuando uno abandona el tema del control, entonces ya entra más en tranquilidad, porque si te preguntan, ¿usted sabe tal cosa? No, no la sé. Me toca que ir a estudiarla, porque yo no sé todo, pero nos toca juntos entonces que ir a estudiarla, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre implica el abandono del control, y ese para mí es uno de los temas más importantes en el aprendizaje, porque el aprendizaje no implica de ninguna manera control, y la incertidumbre es un elemento que gatilla eso, porque en la incertidumbre uno no puede controlar nada. Ya eso era, digamos, como... Luz, yo sí. quisiera, como por ejemplo, dar el otro punto de vista que estábamos hablando de la predicción, la predictibilidad, porque no era propiamente referirnos como anticiparnos al futuro, qué va a suceder en el futuro, sino tomando incluso de parte de la lectura, en donde cómo el cerebro no funciona como un acumulador de cosas, cómo no funciona como un depósito en donde van llegando las cosas de manera acumulativa, ni que simplemente reacciona porque hay una perturbación de la mente, entonces sacó una de esas cosas que están guardadas, sino que su funcionamiento se da con base en la capacidad de anticiparse o de tener un modelo, un esquema que sea capaz de anticipar o predecir cómo solucionar esa situación. Incluso hacíamos una analogía a los lenguajes de programación y la inteligencia artificial. Digamos, el lenguaje convencional de programación es por unas líneas de programación que son cerradas y que ya están predeterminadas y a cada comportamiento le tengo una respuesta. Sí, entonces. Si se hace esto, entonces hago otro, o sea, acción, reacción. Pero en la inteligencia artificial lo que se hace es pensar en un modelo donde se tienen unos esquemas conceptuales de tal forma que el sistema es capaz de predecir qué puede suceder. Claro, pero no puede enfrentar una situación, y esa es la única diferencia. No, y no puede enfrentar una situación en incertidumbre. Lo único que diferencia en este momento, ahora ya claro, en este momento, a los seres vivos de los seres no vivos es la capacidad adaptativa de autogenerarse en momentos de incertidumbre, ¿me entendés? Sí, eso las máquinas más sofisticadas todavía no lo pueden hacer. Es una cuestión de analogía al cerebro, digamos. Sí, claro, y así se ha hecho toda la construcción, por analogía con el cerebro. Pero sin embargo, los científicos reconocen que no han llegado a eso todavía. Y digo no han llegado a eso porque no sabemos si pueden llegar.
pero en este momento todavía no han llegado a eso. Yo creo que los esquemas y los modelos para anticiparnos son muy peligrosos, que no deberíamos de tener ni modelos ni esquemas. Digamos, un modelo, un esquema o un método no es complejo, no pertenece a la complejidad. Pertenece al positivismo y está muy bien, yo los métodos, los modelos que quieran emplear y todo, pero no pertenece a la complejidad. Justamente lo que hay que tener es una base informativa y una reconfiguración de relaciones que se hace a partir del cambio de mirada que te permite enfrentar eso sin el modelo, sin el método. Lo que pasa es que hablamos que no es predicción, sino es esa capacidad del cerebro de estar atento y almacenando datos de alguna manera y poniéndolos en red. Pero eso es lo que estoy hablando yo. Asegurándose. Estoy diciendo que digamos, el modelo y el esquema no nos sirven. Ni el método, que lo que sí sirve es esa reconfiguración de las relaciones en el patrón a partir de ese cambio de mirada que permite el enfrentamiento de esas cosas. O sea, cuando Einstein ve el reloj y dice, aquí está tal cosa, no es porque, es porque tiene un montón de información que tiene, pero no acumulada. En permanente reconfiguración, en permanente reconfiguración de sus relaciones. Y entonces, claro, con toda esa información, cuando ve el reloj, cuando ve el queso, dice eso. Yo lo veo y no digo eso, obviamente. Ahí es donde está la diferencia. Pero no es como un método. Sí, no es un método. De hecho, los grandes descubrimientos científicos no se han hecho con métodos, sino más bien con intuiciones, con sueños. Sincronicidades. O con sueños. Bueno, solo una cosita para agregar, y es que cuando digo con sueños es porque un gran es que no lo iba a contar porque se me olvidó, la cosita del ADN, que es como una campanita o no sé cómo es que se llama. Bueno, no sabían cómo representarla y tenían ese gran problema y lo venían discutiendo y el tipo, y por eso no lo iba a contar porque no me acuerdo ni cómo era el tipo que estaba dirigiendo eso, el premio Nobel, que se ganó el premio Nobel por eso, un día en un sueño lo vio y cuando llegó al día siguiente lo propuso y dijeron, sí, efectivamente, eso era lo que nos hacía falta. Y Schrödinger, la teoría de la oscilación la descubrió, él dice que haciendo el amor en una cabaña en Suiza, que ahí volvió a ver el techo, ¡prac! Sin chicanear. Sin chicanear, pues. Bueno, vos pediste la palabra y si no, solamente para agregar en esto de educar en y para la incertidumbre, también lleva a relacionarnos de otra manera. O sea, casi siempre las relaciones que median la educación son muy verticales y cuando se educa en y para la incertidumbre son relaciones mucho más fluidas, más horizontales, más de iguales. Ya no veo... precisamente por lo que yo dije, el control. O sea, claro, es que cuando son verticales es porque alguien controla algo. Alguien quiere controlar la situación. Estábamos comentando del texto de Acción Suave que muestra con muchos ejemplos que no son del tipo de escuela, sino de, digamos, de experiencias de vida, de cómo los proyectos no funcionan cuando son traídos e impuestos y son externos. Entonces, por los ejemplos de asistencialismo en África muestra cómo eso ha sido totalmente un fracaso porque es desde arriba, entonces no permite que salga, digamos, que la experiencia desde quienes están viviendo la necesidad. A veces asumimos, y decíamos acá, a veces asumimos, queremos pretender cambiar culturas cuando nadie nos ha pedido que cambiemos. O sea, es la dinámica interna la que debe permitir el fluir de las transformaciones y las personas que entran no pueden entrar, digamos, a intervenir, sino facilitan de pronto otro tipo de ejercicio, pero es de las mismas necesidades y de la misma la producción. Y eso lo miramos en la escuela y lo llevamos a la escuela. Y lo podemos hablar en este doctorado, cuando a mí me preguntan, pero es que hay personas que tal persona no cambió nada, pero sí, ¿qué pasó? El problema es la persona. ¿Acaso yo le dije que le iba a cambiar? Este doctorado no pretende cambiar a nadie. Por favor, ni cambiar nada. Este doctorado lo que pretende es generar esas condiciones
para que haya información y las personas vayan cambiando. Si cambian las personas, cambian sus relaciones y vamos cambiando la sociedad. Pero nosotros no pretendemos cambiarlos a ustedes, son ustedes los que se pueden cambiar. Nada más.